Hola a todos y todas. Vamos a otra pequeña píldora de conocimiento y en este caso vamos a hablar de estudios de validación, en concreto de un gran estudio multicéntrico de validación del método PRAM. Yo soy José Miguel Alonso Íñigo, soy anestesiólogo y trabajo en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario La Fe de Valencia. La pregunta que todos nos tenemos que hacer cuando estamos evaluando un método de estimación del gasto cardíaco es si es un método válido o no. Y para ello, un grupo de investigadores a lo largo de Europa nos planteamos por qué no hacer un estudio multicéntrico comparando Mosquer-Pram con un método de referencia como puede ser la ecocardiografía Doppler. Y eso hicimos. En 15 unidades de cuidados intensivos a lo largo de Europa decidimos someter al monitor Mosquer a un test de estrés, similar a los test de estrés a los que se someten los bancos. Dijimos, vamos a probarlo y comprobarlo y validarlo en un gran número de pacientes a lo largo de Europa. Aquí tenéis la lista de colaboradores, entre los cuales yo tengo el honor de incluirme, que hicimos este estudio a lo largo de toda Europa. La mayoría fuimos italianos, españoles, franceses e ingleses. En este estudio fuimos muy estrictos en los criterios de inclusión. Los pacientes que fueron incluidos en el estudio fueron aquellos pacientes ingresados en nuestras unidades de cuidados intensivos que, por algún motivo, requirieron una exploración con ecocardiografía y que además presentaban o tenían colocado una arteria, un catéter arterial para la medición cruenta de la presión arterial. Evidentemente, este estudio se planteó como un estudio observacional en el que en ningún momento los datos obtenidos a través del Mosquer sirvieron para tomar ningún tipo de decisión clínica. Lo que hicimos fue establecer una comparación entre el gasto cardíaco estimado por ecocardiografía con el gasto cardíaco obtenido por Mosquer. Aquí tienen los criterios de exclusión. Evidentemente, lo que hicimos fue excluir a aquellos pacientes que tuvieran cualquier tipo de patología que pudiese afectar la calidad de la onda de presión arterial. Como he comentado en diversas charlas, es fundamental tener una onda de presión arterial de calidad para que los datos extraídos de la misma a través de un algoritmo de cálculo o estimación del volumen sistólico sean los adecuados. También excluimos pacientes con arritmias cardíacas, pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica y situaciones en las cuales existieran artefactos derivados del sistema de transducción que no pudiésemos controlar o que no pudiésemos corregir. Y obviamente, si nuestra ventana ecocardiográfica no era adecuada, también excluimos a ese tipo de pacientes. Al final, después de casi 2 años de estudio, analizamos o incluimos 400 pacientes en 14 centros. Como podéis ver, en la parte inferior de la diapositiva existen 2 centros, el centro 12 y el centro número 14, que no fueron incluidos en el estudio porque no llegaron al número mínimo de pacientes exigidos por el comité investigador. No llegaron a 30 pacientes para el análisis. Aún así, pudimos incluir 400 pacientes. Y es muy interesante destacar en este estudio que los pacientes fueron muy diversos, con diversas patologías, con diversas edades. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, el 44%, eran pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos por alguna patología quirúrgica. Pero no es desdeñable destacar que analizamos 47 pacientes, un 12%, con situación de sepsis, con situación de shock séptico. Como podéis ver, la comorbilidad fue variada. Pacientes obesos, hipertensos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fallo cardíaco, con diabetes mellitus, con fallo renal, con cirrosis, es decir, fueron pacientes muy variables, pacientes muy heterogéneos. Del resultado del análisis, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos un porcentaje de error del 30%. Ya sabéis que para que un método de estimación del gasto cardíaco se considere válido en relación al método de referencia, este famoso porcentaje de error se tiene que establecer por debajo del 30%. Parece que nosotros nos quedamos en el límite, como aquel que diría, entre el bien y el mal. Pero cuando hicimos un subanálisis de los diferentes grupos de pacientes en relación a su patología, nos quedamos sorprendidos y vimos
que los valores de ese porcentaje de error fueron menores del 30% en los pacientes quirúrgicos, en los pacientes sépticos y en los pacientes con politraumatismo. Y lo que llamó mucho la atención es que cuando consideramos todos los centros incluidos en el estudio, el rango de porcentaje de error varió desde el 13% al 47%. Evidentemente, esto indicaba que había centros en los cuales o bien la ecocardiografía era muy buena, o bien la onda arterial era mucho más óptima que en otros pacientes en los cuales existía algún tipo de situación no controlada que hizo que ese porcentaje de error pasara del 17 al 42%. Cuando vemos todos los centros, observamos que el peor centro obtuvo un 47,2% de porcentaje de error y el mejor fue el centro número 7 con un 13,2%. También hay que tener en cuenta que al ser un estudio multicéntrico, la muestra o el tamaño muestral de cada uno de los centros fue muy variable. Hubo centros que aportaron solamente 30 pacientes, hubo centros que aportaron 40 pacientes, por lo tanto lo que desde un punto de vista estadístico y novedoso hicimos fue aplicar un análisis de forest plot para dar peso adecuado a aquellos centros que habían aportado más pacientes en relación a los centros que menos pacientes habían tenido. De ello nos salió este análisis de forest plot en el cual dimos un peso específico a cada uno de los centros y establecimos una gráfica con los diferentes porcentajes de error y sus intervalos de confianza al 95%, estableciendo el punto intermedio o punto de corte en torno al 30%, exactamente en el 30%, que es lo que determinamos como un porcentaje de error adecuado para decidir si un método de estimación del gasto cardíaco es válido o no. Como podéis ver en la diapositiva, cuando aplicamos este factor de corrección o este análisis de forest plot, el porcentaje de error fue del 27,32%, con un intervalo de confianza al 95% que fue del 22,20% al 32,45%. Esto quiere decir que los resultados obtenidos después de este análisis estadístico avanzado nos dijeron que el monitor Mosquer, el método PRAM, era un método razonablemente válido en relación al gold estándar. Pero realmente, cuando nos hicimos preguntas acerca de por qué existía tal variabilidad y por qué en unos centros el porcentaje de error era mejor que en otros y por qué en unos pacientes el porcentaje de error era menor que otros, la siguiente pregunta que nos planteamos fue: a ver si va a ser que el fallo está en la calidad de la imagen ecocardiográfica, que puede influir en la estimación del gasto cardíaco por ecocardiografía. Y por ello hicimos un análisis. Hicimos un análisis haciendo dos subdivisiones. Dijimos, por un lado vamos a comparar aquellos pacientes con estudio ecocardiográfico óptimo frente a aquellos pacientes en los cuales el estudio ecocardiográfico fue subóptimo. Y vamos a analizar los diferentes porcentajes de error en ambos grupos. Y de una forma sorprendente, observamos que cuando la señal de ecocardiografía, la ventana ecocardiográfica fue óptima, el porcentaje de error comparando el gasto cardíaco por ecocardiografía con el gasto cardíaco por el método PRAM llegó a ser del 28,2%, es decir, lo que nos dijo es que había una buena concordancia entre ambos métodos, pero que cuando la ventana ecocardiográfica no fue óptima del todo, los datos de porcentaje de error fueron discretamente peores y ligeramente superiores al rango del 30%, que es el rango que se establece como punto de corte para saber si un método es válido o no. Por lo tanto, lo que pudimos observar también es que la influencia de la calidad de la imagen ecocardiográfica influyó en nuestro estudio en el porcentaje de error. ¿Qué se puede concluir de este amplio estudio multicéntrico, que de hecho es el único y el primer estudio multicéntrico de validación de un método de contorno del pulso frente a un gold estándar o método de referencia? Pues que Mosquer PRAM, evaluado en diferentes centros con mucha variabilidad,
es un método razonablemente válido, que refleja la realidad hemodinámica de 400 pacientes en 14 países europeos. La conclusión es que no es el método perfecto, pero sí que es un método que sirve para monitorizar a un amplio número de pacientes con diferentes patologías y con diferentes características. Muchas gracias.